Por tanto, mira esa frase, mirad por vosotros. ¿Por quién? Por vosotros. O sea, le está diciendo, ustedes tienen que cuidar de la iglesia, pero para poder cuidar de la iglesia, ustedes tienen que cuidar primero de ustedes mismos. O sea, diga, aún los líderes de la iglesia, los que sirven en la iglesia, antes de cuidar de la iglesia, tienen que cuidar de ellos. Sí, eso es bien importante, hermano. Usted haría un gran bien por la causa del Señor si usted cuida primeramente de usted mismo. ¿Sí? Como alguien dijo, la vida del que sirve es su propio ministerio. Yo no puedo servir a los demás si yo no cuido de mí mismo. Hay mucha gente en el ministerio, hermanos, sirviendo a los demás, agotado y cayendo en serios problemas morales y espirituales porque no cuida de él. Él cuida de los demás, pero no cuida de su alma. Él sirve a los demás, pero no cuida su vida espiritual. Y a veces es un riesgo que nosotros corremos. ¿Sí? Como alguien dijo, antes de pastorear a los demás, necesitamos pastorearnos a nosotros mismos. Antes de exhortar a otros, necesitamos exhortarnos a nosotros mismos. Antes de tratar el pecado de otros, necesitamos tratar nuestros propios pecados. Eso es ser consistentes, hermano. El pecado más serio que debemos tratar es el que encontramos en nuestra vida, no es el que encontramos en los demás. El sermón más elocuente que predicamos es el que nos predicamos a nosotros mismos, no es el que le predicamos a los demás. Por eso les decía que estos temas han sido bastante fuertes para mí, porque nosotros generalmente acostumbramos a hablar a los demás, pero llega un momento que el Señor nos sienta en el banquillo a hablarnos a nosotros mismos. Y esa debería ser la primera enseñanza que nosotros debemos dar, la que le damos al espejo, la que le damos a la oveja que vemos en el espejo. Como decía el hermano Sugel, hay una oveja que me ha causado muchos problemas durante muchos años y no me da pena decirlo públicamente. Y él decía su nombre. Y es verdad, hermano, a nosotros de qué nos serviría tratar de arreglar la vida de los otros cuando nuestra vida está destruida. Pero así hay muchos con vidas destruidas que se ponen de jueces de otros cuando ellos mismos están en ruina. Muchos que quieren ayudar a tratar el problema pequeño de otros cuando sus vidas tienen grandes problemas. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice, primero quita la viga de tu ojo. O sea, tú tienes una tremenda viga en tu vida y quieres solucionar las cosas que ves en el otro que tal vez no las ve claramente. No las ves como son, tú lo estás malinterpretando. Algunos describen el ministerio como el trabajo que puede ejercer un bombero. ¿Sí? A veces, ¿qué hace el bombero? Él va a salvarle la vida a los otros y termina quemado. Jesús no quiere que quedemos quemados, hermano. No quiere que queriendo nosotros salvar a alguien, terminemos chamuscados. Necesitamos primero considerar nuestra seguridad espiritual. Primero necesitamos considerar que nuestros pasos sean seguros. Primero debemos considerar que nosotros mismos no estemos cayendo en cosas que a veces estamos criticando. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué dice? Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. ¿Sí? O sea, Pablo va a dirigir a Timoteo a muchos lugares. Ahorita vamos a volver a esos dos pasajes. Pero ¿cuál es el primer lugar donde debemos tener cuidado, hermano? De nosotros mismos. No son los demás, no son los hermanos. A veces ni siquiera son los de afuera. La primera persona con la que nosotros debemos tratar diligentemente es con nosotros mismos, con lo que estamos creyendo, dice ahí. Y de la doctrina. Y esto no debe ser hecho solo en un momento, sino mire lo que dice el pasaje. Persiste en ello. O sea que esa vigilancia personal, ese examinarnos a nosotros mismos debe ser algo que debe ser persistente.
Debe ser algo que debe ser constante. El hermano John MacArthur, creo que él decía que nuestra generación tiene el poco hábito de meditar. ¿Y qué es el hábito de meditar? Aplicar la verdad al corazón. ¿Sí? Y eso es tan bueno, hermano, digamos que usted escuche una enseñanza como estas y usted pueda aplicar esto a su corazón. Y usted pueda escudriñar su corazón a la luz de Dios. Y usted pueda sentarse en su cama y decir, Señor, ¿cuál de estas cosas que estuviste hablando eran para mí? Es muy triste, eso se ve mucho en YouTube. Hay predicadores que salen criticando mucho a otros y después terminan en el mismo escándalo, hermano. Eso es muy común. Saben que a veces a esa crítica, por ejemplo, que tienen los hijos hacia los padres, hay estudios que dicen que los hijos de malos padres tienden a arrepentir las conductas de sus padres, aunque las odien. ¿Por qué? Porque cuando yo me centro en criticar lo malo, yo generalmente termino haciendo eso mismo. Y eso es terrible, ¿no? Entonces yo no debo centrarme en lo malo de los otros, sino en lo malo mío. Y centrándome no solo para hundirme en el pecado de la melancolía, sino para yo buscar que Dios trabaje en mi corazón, para que Dios me libre de eso, para que Dios me salve de esas cosas que noto que son horribles en mi carne. ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo esto, o sea, si tú persistes en guardar tu alma, en guardarte de la mala doctrina, en andar conforme a lo que estás aprendiendo, en un constante examen y una vigilancia tuya, ¿qué vas a pasar? Te salvarás a ti mismo. Porque puede suceder lo que decíamos, como el bombero que entra a una casa prendida en fuego a salvar a otros y se muere quemado. Eso es triste, ¿no, hermano? Porque a veces nosotros estamos intentando salvar jóvenes. Yo me acuerdo de un hermano que él era muy querido, conocía al Señor y él estaba en un ambiente de puros músicos. Músicos del mundo. Músicos que se la pasaban tomando, músicos que la pasaban con mujeres. Entonces él dijo, yo quiero salvar a aquellos hombres con los que yo cantaba. Sí, ¿cómo vas a hacer? No voy a evangelizarlos, Y se fue a salvarlos. Y salvándolos otra vez volvió al mundo. Como el bombero que va a librar a unos que se están quemando y se quema él. A veces hay cristianos que les pasa eso, queriendo ayudar a una persona, la muchachita que enamora al incrédulo. No, yo lo voy a salvar. Pero salvándolo a él está arriesgando su alma y se pierde ella. ¿Sí? Entonces antes de salvar a otro, sálvese usted mismo. Tenga cuidado de su alma. Tenga cuidado de cómo está andando. Tenga cuidado de su vida, porque Dios le va a pedir cuentas por su vida, primeramente, hermano. Eso incluye a veces cuando usted es padre de familia, su casa también. Porque nosotros tenemos la tendencia también de ser muy héroes afuera y no ser héroes adentro. Y el Señor quiere que aprendamos esto que le está enseñando. Porque es una hipocresía querer ayudar a otros cuando yo mismo me estoy ahogando. Imagínese una persona ahogándose, ¿cómo va a ayudar a otros a salir del agua?